Hermanos, que Dios les bendiga rica y abundantemente, hermanos. El día de hoy tengo un mensaje titulado El importante mensaje de Jesús. El importante mensaje de Jesús. Una de las características importantes de todos los seres humanos y que podemos ver a través de la historia es que todas las civilizaciones tienen la creencia de los dioses. Toda civilización a través de la historia ha creado por lo menos un Dios. La gran mayoría, hermanos, de las civilizaciones son politeístas, es decir, tienen más de un Dios y le dan el poder sobre quizás un área, quizás sobre un medio ambiente, quizás sobre la comida, la fertilidad, sobre el amor, etcétera, etcétera. Pero todas las civilizaciones a través de la historia creen en la existencia de por lo menos un Dios. Seres que demuestran su favor o su ira contra todos los hombres, que se alegran o se molestan con las obras de los hombres y que buscan la adoración de los hombres. Además, las civilizaciones han mostrado interés por tener encuentros con sus dioses y lo han plasmado, hermanos y amigos, en pinturas, en obras de artes, en libros sagrados. Hermanos, toda esta gama y amigos de distintas religiones, de libros sagrados, tipos de gobierno, nos hacen preguntarnos por qué razón el ser humano tiende a buscar a un Dios. ¿Por qué el ser humano quiere tener una interacción con su Dios? De adorarlo, de agradecerle, quizás de tener una comunión o una comunicación con los dioses. Porque todas las civilizaciones a través de la historia lo han hecho. ¿Y por qué existe esa necesidad de buscar a un Dios? Cada una de las religiones, hermanos, mencionan distintas maneras del origen o el principio de la creación del hombre. Otros se asemejan en el comportamiento o en eventos históricos de la humanidad, como por ejemplo el diluvio, ¿verdad? La Biblia nos enseña cómo sucedió, pero hay civilizaciones, hermanos, por lo menos existen 6 más y 6 libros sagrados más que hablan acerca de un diluvio universal. Que existe también, hermanos, la lucha entre el bien y el mal. Por mencionar algunos de ellos, Alá, Apolo, Zeus, Odín, Buda, el Hare Krishna Maharaj, Zaratustra, Jehová, Jesucristo, son tomados como personajes mitológicos o históricos y que se le dan una divinidad. Ahora, sígame con mucho cuidado. Para nosotros, ciertos dioses son mitos. Para otros, en otras civilizaciones o en otros países, nuestro Dios son mitos. ¿Me van siguiendo? Y el ser humano, de alguna manera u otra, se hace la pregunta, ¿quién es el verdadero? ¿Cuál de ellos se sale de la mitología o que han hecho algo sobrenatural, aparte de crearnos, para relacionarse con los seres humanos? Sin irnos muy lejos, hermanos, en México, también aquí en los Estados Unidos, los que son las civilizaciones que poblaron estos países, tenían sus dioses, sus divinidades, sus espíritus a los cuales adoraban. Dentro de todos los libros sagrados, hermanos, como el Corán, el Talmud, los Upanishad y Vedas, que son del budismo, el Popol Vuh, el Gilgamesh, los cánones del budismo, el libro del Mormón, la Biblia por sobre todo de ellos se distingue por la exactitud de sus afirmaciones históricas y el cumplimiento de sus profecías. Pero quiero decirles algo muy importante, hermanos. No sé cuántos de ustedes supieron que el fin del mundo o el arrebatamiento iba a pasar el miércoles. ¿No lo vieron? Sí, hermano, todavía hay gente muy, muy torpe que cree que puede sacar de la Biblia todo eso del dispensacionalismo. No sé si sabían, el miércoles iba a pasar el rapto. ¿Sí? No sabían, ¿verdad? Qué bueno, porque no iba a pasar. Así que, hermanos, la Biblia
aunque se distingue por su exactitud, todavía, hermanos, hay personas que se atreven a hacer esta clase de afirmaciones que después solamente avergüenzan, ¿verdad? Aunque tienen cierta tendencia al origen White, lo voy a decir, ¿verdad? Tendencia de Elena White, los que saben de historia o los que saben quién es, Elena White, hermanos, ella hizo puras copias baratas de otro hombre, pero mi punto a que quiero llegar es de que estos pensamientos han lastimado la creencia de la Biblia. Esto no nos ha hecho, hermanos, que el hombre se corrompa y como un efecto dominó afecta a las familias y afecta a la sociedad. Esta actitud, hermanos, intrínseca en los seres humanos de negar la existencia de Dios o de levantar el puño contra Dios, hermanos, hace que el mundo esté contaminado por algo que Dios llama pecado. Y este pecado, hermanos y amigos, es destructivo a la vida personal y de quienes nos rodean. Han causado caos, tristeza, dolor y muerte. Y es por esta razón que quiero que meditemos hoy en la persona de Jesús de Nazaret, porque Él es totalmente diferente a todos los otros personajes o líderes de cualquier religión. Ninguno de los otros líderes dijo haber encontrado la verdad. Todos ellos la buscaban, pero a diferencia de ellos, Jesús dijo, yo soy la verdad. Unos de ellos dijeron, yo voy a buscar en mi vida cómo acercarme a Dios. Y Jesucristo dijo, yo soy la vida y el camino para acercarse a Dios el Creador. Y como decía C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo, o estaba loco o decía la verdad, hablando de Jesús. Y él mismo en su libro explica por qué Jesús no estaba loco, sino que decía toda la verdad. La época, hermanos, en que Jesús nace fue de gran impacto para la humanidad. Si analizamos el panorama de la historia, hermanos, porque quiero que veamos el mensaje de Jesús, y es importantísimo, hermanos, esto rápidamente ya lo vimos. Vamos a ver, hermanos, que Jesús de Nazaret, su vida, su mensaje y su regreso son todos ellos de gran impacto para la humanidad. Durante su nacimiento, hermanos, hablando de su vida, el periodo en el que él nace, hay grandes eventos que nos llevan en la historia a marcar un antes y un después. El Evangelio de Lucas presenta el poder político y religioso que se encontraba durante el nacimiento de Jesucristo. Y si analizamos las repercusiones de todos estos líderes políticos y religiosos, cuando entra Jesús en el mundo, trastorna el pensamiento de ellos, porque no viene a imponer un imperio, viene a salvar al ser humano de cualquier imperio, pero el principal es el más dañino. ¿Sabe cuál es? El pecado, el personal, el que tú y yo todos los días a veces nos controla. Su mensaje pudo ser expandido con más facilidad durante el tiempo que él nació. ¿Por qué, hermanos? Porque había solamente 2 idiomas que eran los más conocidos a nivel mundial. El primero de ellos era el griego y el segundo de ellos era el latín. Todas las provincias del Medio Oriente hasta la India, desde la India hasta el norte de África y el sur de Europa, eran controlados por un mismo idioma e imperio. Era Roma y el griego era el principal idioma. Y aunque es verdad que Jesús nunca escribió ningún libro, excepto en tierra, como lo vimos el martes, los testigos que escribieron de él tenían una diferencia máxima de 25 años en promedio de haber conocido personalmente a Jesús.
Todos los demás escritos de todos los otros líderes políticos y religiosos tenían cientos de años, pero todos los que conocieron a Jesús, lo máximo era 25 años en promedio. Fueron testigos presenciales de su vida. Además, existen otras fuentes no bíblicas o cristianas, incluyendo historiadores de renombre como Plinio el joven, Tácito, Suetonio, Apolonio de Tiana y Flavio Josefo mencionan directa o indirectamente la vida de Jesús de Nazaret. Existen también más de 22,000 copias y contando de los evangelios que afirman la veracidad de ellos. 22,000, más de 22,000 y contando, haciendo relación a los escritos con sus copias similares y antiguas de la historia. La segunda en toda la historia que tiene copias cercanas son 600 copias y es la Odisea de Homero. No sé quién ha tenido la oportunidad de leerla, hermanos, puro caos entre los mismos dioses. ¿Sí? La Odisea de Homero, 600 copias. O sea, en otras palabras, es 2.7% de lo que es la Biblia. No se compara. ¿Sí? Y eran mucho menos escritos a todas lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Juan 14:6, hermanos, Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y no existe ningún hombre en toda la historia que haya afirmado ser la verdad y haberlo comprobado. Porque si hay gente que ha dicho que es la verdad, pero no lo ha comprobado. Y Jesús no solamente lo dijo, sino que lo comprobó. Y ningún otro hombre murió, resucitó y ascendió al cielo vivo. Vivo, hermanos y amigos. Por eso cuando la gente nos dice, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios, Él es todo presente, Él está en todo lugar, pero Él está ahorita sentado a la diestra de Dios en el cielo intercediendo por nosotros. Pero la persona del Espíritu Santo, que es Dios, mora. ¿En dónde? Dentro de nosotros. No hay ninguna otra religión que hable de esto. De hecho, para otras religiones es un insulto o una abominación hacer que un ser humano sea igual a Dios. Pero Filipenses 2 afirma que esto es verdad. Una vez me dijo una persona, ¿verdad?, con tendencia judía, que no era judío, me decía, ¿en dónde en la Biblia se menciona en el Antiguo Testamento que Jesús existía? Y le leí 2 pasajes y quiero compartirlo con ustedes. El primero está en el Salmo 2, versículo 12. ¿Está hablando Dios? Dice el versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra ¿quién? Su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Y luego en el 12, ¿qué dice? Honrad al Hijo con H mayúscula para que no se enoje y perezcáis en el camino. Ahora, si me acompaña a Proverbios capítulo 30, es decir, Jesús existía antes de venir a esta tierra. Dice el versículo 30, Proverbios 30, versículo 4, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su? ¿Quién cerró todo eso, hermanos? Jehová. Y nos pregunta, ¿cuál es el nombre de su? Hijo, si sabes. Jesucristo ya existe por los siglos de los siglos. Su vida, hermanos, aunque entra aquí en esta tierra, es solamente una parte de la historia. Jesucristo es desde antes, por eso Él es el origen de la vida. Él es el origen del caminar del ser humano, porque Él lo pensó
Y Él es, hermanos, lo más importante, la verdad, porque de Él se escribió cómo debe del ser humano acercarse a Él. Queridos amigos y hermanos, tenemos ante nosotros a un hombre fuera de lo común, extraordinario, con un mensaje y una vida diferente, que enfrentó la mentira, la legalidad y la injusticia. En otras palabras, el pecado del ser humano, sin nunca haber pecado. Su mensaje, hermanos, fundamentalmente se enfoca en tener la humildad de reconocer cuál es nuestra situación espiritual y moral sin que nos comparemos a otros. A mí gente me ha dicho, yo no soy tan malo. Gente que me ha dicho, yo no he pecado, yo no me he cometido ningún pecado. Y digo, ay, Dios mío, San Miguel, ¿verdad? Estoy enfrente de San Miguel. Disculpe, yo sé que aquí algunos llaman así, perdón. Pero en términos generales, todos hemos pecado. Y el mensaje de Jesús es que ustedes y yo, con humildad, reconozcamos cuál es nuestra situación espiritual y moral. Eso que tienes aquí y aquí, ese sed de venganza, quizás enojo contra tus padres o contra tus hijos o contra tu cónyuge o contra la gente que te rodea, esos malos pensamientos que tienes, asumir la responsabilidad de esta realidad negativa e innegable y aceptar su oferta de perdón, esperanza y reconciliación con Dios por violar sus leyes. No hay ningún otro ser que pueda hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque ninguno tiene la autoridad de perdonar pecados. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos este mensaje, que tú y yo reconozcamos nuestra condición innegable y negativa. No tienes que levantar la mano, pero ¿quiénes de ustedes durante esta semana tuvieron quizás un mal pensamiento? Me cae gorda la vida, me cae gordo mi esposa, mi esposo, mis hijos, el trabajo, esto y aquello. No lo niegue, yo sí lo hice. Y esa condición de nosotros, que nada nos satisface, que nada puede llenar, es la que Jesucristo viene y nos dice, oye, con humildad, reconócelo. Y si tú lo reconoces con humildad y deseas tomar responsabilidad y me crees, yo te perdono. Y no solo te voy a perdonar, te voy a ayudar a disfrutar de todo lo que tienes, para que conforme yo te siga bendiciendo, lo puedas disfrutar aún mejor y compartir. No existe ninguna otra religión que haga eso, hermanos. Ningún otro ser que haya dicho eso para el beneficio del ser humano. En Lucas 15, los versículos del 1 al 7, nos presenta una condición de que somos como ovejas perdidas, incapaces por nuestra propia cuenta de regresar al redil. Que somos, y disculpe la expresión, torpes, que necesitamos depender de un pastor que nos guíe al redil. En Lucas 15, del 8 al 10, el mismo Señor Jesús habla de otro mensaje, que somos como una moneda que se cayó del bolsillo de su dueña, en este caso es una mujer, que es imposible que esa moneda, ¿qué suceda? Regrese sola al bolsillo de su dueña. El género humano por completo está perdido, está extraviado, destituido y solo merece el castigo de Dios porque ha quebrantado y quebranta, o mejor dicho, he quebrantado, hemos quebrantado y continuamos quebrantando sus mandamientos. En Marcos 1:15, Jesucristo dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Pero fíjense lo que dice Jesús, arrepentíos.
y creed en el mensaje de Jesús. Dios envió a Jesús y Él, su mensaje, su vida, hermanos, es lo que trae esperanza a la humanidad. No hay otro ser. Y hay gente que me ha dicho, es que tu Dios es regional. De donde yo vengo, allá hay otro Dios. Y le digo, es verdad, pero hoy te estoy presentando a este Dios. Y tú tienes la oportunidad de analizar los dos, tu Dios o el Dios que yo te presento. Y yo le dije, ¿qué tienes que hacer para recibir la vida eterna según tu religión? Y me dio sus 5 puntos. El que sabe cuál religión tiene 5 puntos, ahí están. Son 7 columnas, ¿verdad? Pero con 5 son suficientes para recibir la salvación. Y todavía está en duda. Cuando muere, lo vas a ver. Vas a ver si llega con varias mujeres o no. Ya sabe cuál religión le dije. Y yo le dije, mi Señor, mi Dios, al Dios que yo te presento, te da la seguridad que si tú le crees y te arrepientes, hoy tú estás seguro que tienes vida eterna y perdón de pecados. ¿Te ofrece eso tu Dios? No. Entonces acéptalo. Es una decisión personal. Por eso yo también te lo digo a ti hoy. ¿Qué vas a hacer con el mensaje y la vida de Jesús? Esto fue y sigue siendo tan insoportable a los oídos humanos que negamos esta palabra o tratamos de justificar nuestros pecados. Y es por esta razón que los hombres de su época le mandaron crucificar. Su ejecución vergonzosa fue la acción que Dios aceptó para perdonar nuestros pecados, porque todo aquel que peca debe morir. Todo aquel que peca debe morir. Romanos 6:23. Porque la paga, del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Pero él, por nunca haber pecado, Hebreos 4:14, que fue tentado en todo, pero que nunca pecó, se convirtió en el sacrificio perfecto para pagar por aquellos que creen o creemos en su mensaje. Que Él puso su vida por todos y aquellos que reconocen que Él es sin tropiezo, sin pecado, perfecto, que es Dios pagando por tus y mis pecados para acercarnos a Él. ¿Qué otra religión? El mismo Dios paga por el pecado de su creación. En ninguna. Solo en la palabra de Dios, la Biblia nos dice que fue Dios mismo en la persona de Jesús pagando por tus y mis pecados para acercarnos a Él. Amigos, queridos hermanos, es Jesucristo quien pagó por tus pecados y mis pecados. Y por eso tenemos que compartirlo. No existe ninguna otra religión o esperanza fuera de Jesús. Ninguna. Debemos de vivir de una manera no merecida, pero como hijos de Dios. ¿Quiénes de ustedes se merecen ese gran título? Yo soy hijo de Dios. Marcos 1:12. Jesucristo vino a salvar a su pueblo, hermanos y amigos, al pueblo de Israel. Pero como el pueblo de Israel lo rechazó, ¿saben qué hizo Dios? La salvación es para todos. Y como ese ejemplo que Él dijo, el mismo Señor Jesús enseñó, inviten a todos a mi banquete. Y algunos no quisieron ir, refiriéndose a su pueblo. Y Él dijo, tomen a todos los demás, a los vagabundos, a los pobres, a esos. Y ahí estamos nosotros. Sí, hermanos, no se lo tome a mal. Éramos vagabundos, éramos pobres, éramos miserables. Pero ahora tenemos libertad de entrar a un banquete que nos ofrece Dios y nos limpia y nos ofrece algo mejor y nos da un título que nadie más puede tener, sino los que creen en Él, Hijo de Dios. En Hechos 1 se relata su ascensión y su promesa de regresar nuevamente por aquellos que deciden creer en su mensaje y vivir conforme Él vivió. En 1 de Juan 5:12
Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese es el mensaje de Dios, hermanos. Jesucristo nos dice, enfócate con humildad de reconocer tu situación espiritual y moral. Has violado mis leyes, pero te perdono si te arrepientes y crees que yo tomé tu lugar. Yo nunca pequé. Si no hayas en mí tropiezo, si me crees y aceptas mi sacrificio, yo te perdono, te doy esperanza, te reconcilio con Dios y ¿sabes algo mejor? Vas a estar conmigo por toda la eternidad. Nadie ofrece mejor recompensa que el Dios creador del universo a través de Jesús. En Mateo 25, del 31 al 46, se nos relata en una ocasión, porque hay otras ocasiones donde se presenta, y el mismo Jesús lo enseñó, que Jesús regresará con sus ángeles y apartará a todos los hombres creados de todas las naciones. Por eso cuando yo le decía a mi amigo, mi compañero, no es nada más de una región, es el Dios de todas las naciones, es el Dios creador de todo el universo y todos los seres humanos, todas las naciones, todas las lenguas, todos los dialectos. Hará una separación entre aquellos que creyeron en su mensaje y lo vivieron. Y les dirá, ustedes van a mi izquierda. Y aquellos que no creyeron y por ende no lo vivieron, serán separados eternamente de él, tal y como lo hará con el diablo. Si ustedes y sus ángeles, en Mateo 25, 41, ahí dice que Dios preparó el infierno. ¿Para quién, hermanos y amigos? Para el diablo y sus ángeles. Pero todo aquel que no reciba a Jesús, también serán echados con ellos. Hoy es el momento de salvación y de esperanza, porque cuando estemos ante ese trono ya no habrá esperanza. Es en esta vida donde usted y yo podemos decidir con humildad reconocer quién es Jesús y lo que ha hecho, tal como lo hemos estudiado y creído. Su primer palabra, el mensaje de Jesús, fue arrepentidos, metanoia, cambien su mente y su vida, porque el cielo, el reino de los cielos, se ha acercado, y creed en el mensaje de Jesús. Y para sellar, hermanos, esta verdad, Jesucristo en la cruz, porque Él murió en una cruz para pagar por nuestros pecados. Ese fue el evento vergonzoso y ejecución que Él recibió. Él, una de las palabras que dijo fue en griego, tetelestai, que significa está completo, o está, en inglés, it's finished, está completado, completo, hecho, ¿sí? Está completo. Esa es la traducción, sería la traducción literal. Y tiene esta palabra en 3 áreas que quiero que entendamos. Y eso usted lo puede buscar en cualquier buscador y le va a salir que estas 3 definiciones se utiliza cuando se salda una deuda. Cuando usted recibe un pagaré saldado, le ponían tetelestai. Tu deuda está pagada, completa, saldada. Ese es en el término de deuda. En el término judicial se utilizaba cuando cumpliste la condena, servido por completo. Ya cumpliste con todos los requisitos que la ley te pidió. Y la tercera área era en el área militar, cuando se ganaba una batalla y se traía la victoria. Entonces Jesús pagó nuestra deuda, pagó por nuestro pecado, lo que debíamos, y ganó nuestra guerra. Eso hizo Jesús en la cruz. El que quiera creerlo hoy
puede tener vida eterna. El que decida rechazarlo, no hay otra esperanza, no hay otro ser u otra religión que te pueda salvar de la ira de Dios. Solo Jesús, solo Jesucristo salva. Vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor, y quiero que pienses en la vida de Jesús, en su mensaje y en su regreso. En algún momento de la historia, ya está escrito, no sabemos cuándo, porque eso solo le compete al Padre. El mismo Jesús lo dijo en Hechos capítulo 1, cuando sus discípulos le preguntaron, ¿cuándo será esto? Él les dijo, no les compete a ustedes saber los tiempos de Dios. Solo prepárense y sean testigos de lo que yo he hecho en sus vidas. Pero yo te quiero preguntar a ti, si en algún momento de tu vida tú no le has entregado a Jesús tu vida, si no has reconocido con humildad tu situación espiritual y moral, y no asumes la responsabilidad de esta realidad que no puedes negar, y no aceptas su oferta de perdón a través de su muerte, no tienes la vida. Y te invito a que hoy creas que Jesús es Dios y pagó por tus pecados. Él saldó la deuda que teníamos con Dios. Él pagó lo que merecía nuestro pecado y ganó la victoria que tú y yo necesitábamos para reconciliarnos con Dios. Ya está hecho. Solo hay que creerlo y vivirlo y disfrutarlo y compartirlo. Si tú ya eres creyente, qué bueno, ahora te invito. Tú ya lo creíste, bueno, ahora disfrútalo y haz todo lo que esté en tus manos por disfrutarlo y compartirlo. Disfrútalo en tu hogar, con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos. Compártelo con ellos, con tus compañeros de trabajo, porque Él ya ganó todo para toda la humanidad, pero no toda la humanidad lo cree. Y tú y yo ahora somos los mensajeros para compartir eso. En el nombre de Jesús te alabamos y bendecimos. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén.